No eres bienvenida aquí, me gritó mi nuera sin siquiera abrir del todo la puerta. Su voz cortó el aire como un cuchillo, y por un segundo, juro que sentí que mi propio hijo estaba detrás de ella, permitiéndolo. La luz amarillenta del pasillo caía sobre mis manos, y pude ver cómo temblaban, no de miedo, sino de dignidad herida. Nunca pensé escuchar una frase así en la casa donde yo ayudé a levantar cada ladrillo. Pero lo que dolió no fue la expulsión, fue la certeza de que ella lo estaba disfrutando. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Soy Carmen Rivas, tengo 62 años, y ese día entendí que una mujer puede perder muchas cosas, pero jamás debería perder su lugar en el corazón de su hijo. Trabajé casi toda mi vida como costurera, y aprendí que hay desgarros que no se ven en la tela, sino en el alma. Hoy, quiero contarte del desgarro que casi me partió a mí. Todo empezó una tarde común, de esas en que el silencio de la casa pesa más que cualquier ruido. Hacía semanas que mi hijo Gabriel Rivas, mi único hijo, mi orgullo desde que lo tuve a los 20, apenas respondía a mis mensajes. Lo justificaba, como hacen tantas madres: está ocupado, el trabajo lo absorbe, ya me llamará. Pero en el fondo, donde una madre siente la verdad sin que nadie la diga, yo sabía que algo estaba cambiando. No imaginé que la responsable sería mi nuera, Julieta Salazar. Nunca me gustó su mirada, siempre tan calculadora, tan fría atrás de un sonriso educado. Era ese tipo de mujer que sonríe con los labios, pero nunca con los ojos. Aún así, hice todo para llevar la paz, porque no quería que mi hijo viviera entre dos orillas. Aquella tarde, decidí llevar un pequeño suéter que yo misma había tejido para mi nieto de 4 años. Un gesto simple, un detalle de abuela, pero suficiente para encender una guerra. Toqué la puerta con suavidad, como si pudiera adivinar que del otro lado había un muro. Julieta abrió apenas unos centímetros, lo justo para bloquear mi paso. El aroma del café reciente salió del interior, pero su gesto helado anuló cualquier calidez. «¿Qué haces aquí?», me preguntó sin rastro de cortesía. «Solo vine a dejarle esto al niño», le mostré el suéter, sosteniéndolo con ambas manos. «No me quedaré, solo quería saludarlo». Ella soltó una risa pequeña, seca, de esas que no nacen de humor sino de desprecio. «Pues no. Hoy no. De hecho», y abrió la puerta apenas un poco más, solo para mirarme directo. «No eres bienvenida aquí». Sentí como algo dentro de mí se quebraba, pero en silencio. No dije nada, porque sabía que ella no me escucharía. Las palabras queman más que un grito, y esa frase me quemó por dentro. El pasillo parecía hacerse más estrecho, como si también me echara. La luz blanca del techo marcaba cada arruga de mi rostro, recordándome que yo ya no pertenecía a ese espacio, aunque hubiera sido parte fundamental de la vida de mi hijo. «¿Y Gabriel?», pregunté con un hilo de voz. Julieta alzó una ceja, victoriosa. «Gabriel no quiere verte. Está cansado de tus dramas». «¿Él dijo eso?». Sentí que mi corazón dio un salto. «Claro que sí. Y me pidió que te lo repitiera». Ahí lo supe. No por sus palabras, sino por cómo evitó sostener mi mirada. Julieta mentía. Y si mentía sobre eso, ¿sobre cuántas cosas más habría mentido? Guardé el suéter en mi bolso con manos torpes. No por temor, sino porque me dolía donde las palabras no alcanzan. «Solo dile que estuve aquí», susurré. «No creo que quiera saberlo», contestó ella antes de cerrar la puerta en mi cara. El clic de la cerradura sonó más fuerte que el grito inicial. Me quedé ahí, inmóvil, respirando hondo para evitar que el llanto me traicionara. A veces, la fuerza está en no responder. Toqué la pared fría del pasillo buscando un poco de sostén. La casa olía a recuerdos, pero ya no me pertenecía. Cuando decidí marcharme, escuché algo que me detuvo. Una vibración suave, vinda de dentro de mi bolso. Mi celular. Lo saqué sin mucha prisa, todavía con la garganta apretada. Era una notificación de audio. Un mensaje que, al abrirlo, me dejó sin aire. Una grabación. Una voz. Y una frase que cambiaría todo lo que yo creía saber sobre mi hijo y su esposa.
Y esa no fue la primera señal, pero sí la más dolorosa. Me quedé de pie en ese pasillo silencioso, con el celular aún en mi mano, sin entender por qué alguien me enviaría un audio justo en ese momento. La luz blanca del techo parecía demasiado fuerte, como si quisiera iluminar lo que yo me había negado a ver durante meses. Respiré hondo, y presioné reproducir. La voz que salió del altavoz no fue la de mi hijo. No. Era la de Julieta. Fría, cortante, pero esta vez, sin máscara. Mira, tú haz lo que te digo, Gabriel. Si tu mamá viene otra vez, yo misma la saco. Y no me importa si llora. Es tu problema, no el mío. Sentí el golpe como si me arrancaran el aire de los pulmones. Escuchar su voz diciendo eso, sin disimulo, sin filtros, me hizo entender algo que yo no quería aceptar. Julieta llevaba tiempo construyendo una distancia entre mi hijo y yo. Y lo hacía con una seguridad que solo tiene quien sabe que está ganando una guerra silenciosa. Me apoyé en la pared. El pasillo era largo, más largo que mis dudas. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de cansancio emocional, como si todas las piezas empezaran a encajar. ¿Por qué tengo este audio? Me pregunté en voz baja. Era evidente que alguien lo había grabado, y que quería que yo lo escuchara. ¿Pero quién? ¿Y por qué justo ahora? Guardé el teléfono en mi bolso y caminé hacia la salida del edificio. El eco de mis pasos me acompañaba como si la casa misma quisiera despedirme. No quise mirar atrás. No ese día. Al llegar a mi casa, el silencio fue un abrazo áspero. La sala pequeña me apretaba el pecho. Encendí la lámpara del rincón, esa que usaba para coser cuando la vista ya no me acompañaba como antes. Me senté junto a la mesa donde tantas veces arreglé la ropa de Gabriel. Tantas veces. Mi oficio de costurera siempre fue mi forma de cuidar sin palabras. Cada puntada era un pequeño acto de amor. Pero, por primera vez en años, sentí que no tenía nada que remendar. Porque lo que estaba roto no era una prenda. Era mi relación con mi hijo. Reproduje el audio otra vez. Y otra. Cada repetición me dolía en un lugar distinto. Recordé entonces una escena de semanas atrás. Una tarde en que fui a visitar a Gabriel sin avisar, como hacía antes. Me abrió la puerta apenas un segundo, nervioso, como si ocultara algo detrás. Julieta apareció después, poniéndose un suéter que yo no le había visto al principio. «Llegas en mal momento», dijo ella con una sonrisa tensa. Yo no entendí qué significaba mal momento, hasta ahora. La frase que había escuchado en el audio no era un arrebato. Era un patrón. Y los patrones no aparecen de la noche a la mañana. Busqué en mi memoria otras señales. Un cumpleaños en el que Gabriel me llamó 5 horas después de la hora prometida. Una visita en la que Julieta no dejó que yo hablara sola con mi nieto ni un minuto. Una discusión aparentemente trivial en la que Julieta dijo, con ese veneno dulce suyo: «Tu mamá siempre exagera, Gabriel. No te dejes manipular». Manipular. Esa palabra me atravesó como una aguja mal puesta. Yo, que di mi vida por él. Yo, que trabajé noches enteras ajustando uniformes escolares para que siempre saliera impecable. Yo, que comí menos muchas veces para que él comiera más. ¿Manipuladora? Tragué la tristeza con la dignidad de siempre. Cuando una mujer madura calla, no es resignación. Es estrategia. Algo no cerraba. Y ese audio. Ese audio era el primer indicio concreto de que no estaba imaginando nada. Me levanté y fui a cocina en busca de agua, pero el vaso tembló cuando lo tomé. El tic-tac del reloj acompañaba mi respiración agitada. La casa crujía como si guardara secretos. Me pregunté si debía hablar con Gabriel. ¿Pero qué diría? ¿Tu esposa me humilla y tú no te das cuenta? Escuché una grabación que no sé quién envió. ¿Tu ausencia me está matando en pedazos pequeños? No. Aún no. Aún no tenía suficiente claridad. Caminé hasta la ventana. La noche estaba quieta, con ese silencio que pesa. Me abracé los brazos, buscando calor. Entonces, el teléfono vibró una vez más. Un número desconocido.
Un mensaje corto. Solo una frase. No confíes en lo que ella dice. Hay más. Sentí el corazón subir hasta la garganta. ¿Quién me escribía? ¿Y qué sabía? ¿Y por qué estaba arriesgándose por mí? Antes de que pudiera responder, llegó otro audio. Esta vez, solo 3 segundos. Una frase susurrada, dicha con urgencia. Ella ya lo hizo antes. Mi respiración se cortó. Una mujer sabe cuando algo no es una advertencia cualquiera, sino un aviso de algo más profundo, más oscuro. Guardé el celular contra mi pecho, como si pudiera protegerme de lo que estaba a punto de descubrir. Ese mensaje lo cambió todo, porque si Julieta ya lo había hecho antes, entonces yo no era la primera, ni la última. Y esa idea fue la que realmente me quitó el sueño esa noche. Me quedé mirando la luz tenue de mi casa, entendiendo que mi intuición no me estaba traicionando. Ella era peligrosa. Y yo acababa de recibir la primera prueba de eso. Pero lo que descubrí al día siguiente fue aún más inquietante. No dormí esa noche. Me recosté, sí, pero mis pensamientos no descansaron ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba otra vez esa frase del mensaje. Ella ya lo hizo antes. ¿Qué significaba? ¿A quién le había hecho daño Julieta? ¿Y por qué alguien desconocido parecía saber más de mi propia familia que yo? Cuando el amanecer llegó, la luz entró por la ventana como un suspiro tibio, iluminando la mesa donde dejé el celular. Me senté allí, todavía en bata, con el cabello recogido a medias, sintiendo el peso de mis años, y también la fuerza que los años me habían dado. Me hice un café, aunque no tenía hambre. La taza tenía el aroma del café frío antes de que yo siquiera la llevara a los labios. Mis manos temblaban levemente. No de miedo, sino de una claridad incómoda que empezaba a formarse dentro de mí. A las 7:14 de la mañana exactas, llegó otro mensaje. Del mismo número desconocido. Carmen, necesito que escuches esto. Te abrirá los ojos. Y enseguida, un archivo de audio. Mi respiración se detuvo. No era un audio corto. Duraba 2 minutos y 26 segundos. Lo descargué con calma, como quien sabe que lo que está a punto de escuchar puede partirle la vida en dos. Presioné reproducir. La primera voz era masculina. Cercana. Dolida. Un hombre que hablaba con la voz rota de alguien que ya había sido traicionado antes. Julieta, ya no puedo más. Esto que estás haciendo no está bien. No puedes alejar a Gabriel de su madre. No otra vez. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. ¿Otra vez? Entonces se oyó a Julieta. Su voz me erizó la piel. ¿Y quién eres tú para decirme qué puedo o no puedo hacer? Tú ya no pintas nada aquí. Porque me corriste de la misma forma. Porque hiciste que mi familia se volviera en mi contra. Tú disfrutas dividir. Ay, por favor, no seas dramático. Si tu hermana dejó de hablarte es porque tú eres inestable, no por mí. Un golpe seco, como un objeto cayendo sobre una mesa. El hombre continuó. No voy a seguir encubriéndote. Si sigues manipulando a Gabriel, se lo diré todo a ella. ¿A su mamá? ¿A la costurera? ¿Tú crees que alguien va a creerle algo a una mujer que vive sola? Por favor. Sentí que mis ojos ardían. No era tristeza. Era indignación pura. Mi dignidad, mi trabajo, mi vida entera reducida a una burla. Julieta siguió hablando, con esa voz que ya no tenía nada de dulce. Gabriel es fácil de manejar. Él cree lo que yo le digo. Y mientras yo controle lo que piensa de ella nunca será un problema. Julieta, esto es crueldad. No. Esto es estrategia. El audio terminó ahí. Seco. Brutal. Me quedé paralizada. Las palabras retumbaban en mi mente. Mientras yo controle lo que piensa de ella nunca será un problema. Mis manos buscaron el borde de la mesa, intentando encontrar valor entre las vetas de la madera. Entonces llegó un nuevo mensaje escrito. Ese audio lo grabé yo.
Soy Martín Salazar, hermano de Julieta. Me llevé la mano a la boca. Un hermano. Era su hermano quien me estaba enviando todo. El mensaje continuaba. Ella destruyó mi relación con nuestra madre. Y ahora lo está haciendo contigo. No mereces esto. Me levanté lentamente. La sala parecía más pequeña, como si las paredes se hubieran cerrado sobre mí. El pasillo era tan largo como mis dudas, pero ya no como mi claridad. Reproduje el audio otra vez. Esta vez no lloré. Esta vez escuché cómo se escuchan las verdades inevitables, con los pies firmes sobre el suelo. Julieta no estaba actuando por coraje, ni por un malentendido. Julieta tenía una motivación, una que hasta entonces yo no había visto con claridad. Control. Esa era la palabra que pesaba más que el café frío en mi taza. Esa era su herencia emocional. Y yo era su obstáculo más grande. Porque una madre como yo no se rompe tan fácil. Y ella lo sabía. Miré por la ventana, donde el sol apenas asomaba entre los edificios. Necesitaba hablar con Gabriel. Pero no con la voz temblorosa de una madre herida. No. Necesitaba hablar con la fuerza tranquila de una mujer que acaba de encontrar la verdad. Guardé el celular en mi bolso. Me puse mi suéter gris, el que siempre usaba cuando cosía por horas. Y justo antes de salir, otro mensaje llegó. Un mensaje que me dejó helada. Carmen, ella ya vio que te envié el audio. Ten cuidado. El miedo me tocó el corazón apenas un segundo. Pero no se quedó. Lo ahuyentó algo más grande. La certeza. La certeza de que por primera vez en meses, yo tenía pruebas. La certeza de que no estaba loca. Ni exagerando. Ni imaginando cosas. Y la certeza de que lo que estaba por venir, iba a cambiarlo todo. Ese día dejé de ser la mujer que todos creían controlar. No salí de casa ese día. Tenía el bolso preparado, las llaves en la mano, pero algo en mi pecho me detuvo justo en la puerta. No era miedo. Era una voz interior que me decía, no vayas todavía. Primero, entiende bien con quién estás lidiando. Me senté otra vez en la mesa del comedor, esa mesa donde antes extendía telas y patrones, y ahora extendía dudas y certezas. El celular estaba frente a mí como un testigo silencioso. El audio de Martín seguía ahí, listo para ser reproducido una y otra vez. Los años me enseñaron a escuchar lo que la gente calla. Y en ese silencio, había más verdad que en muchas palabras. Tomé valor y escribí. Martín, soy Carmen. Gracias por enviarme el audio. Podemos hablar. No esperaba respuesta inmediata. Pero a los pocos minutos, el teléfono vibró. Claro. Llámame cuando puedas. Solo te pido que no le digas a Julieta que hablamos. Sus palabras confirmaban lo que yo ya intuía. Julieta no solo hacía daño, tenía a su propia familia caminando con cuidado alrededor de su carácter. Marqué el número. Mientras sonaba el tono, mis manos sudaban. Yo, que había enfrentado la pobreza, la viudez y la soledad, estaba nerviosa como una niña. Bueno, la voz era grave, cansada. ¿Martín? Soy Carmen, la mamá de Gabriel. Hubo un momento de silencio. Luego escuché un suspiro largo, pesado. Señora Carmen. Lo siento. De verdad lo siento. Nadie se disculpa así por un malentendido. Solo se habla así cuando se ha visto a alguien destruir historias de verdad. Necesito que me diga la verdad, le pedí, mirando fijamente el mantel viejo que cubría mi mesa. Toda la verdad. Julieta no se lo va a perdonar si se entera que hablo con usted, dijo él. Y si no lo hace, la que no se lo va a perdonar soy yo misma, respondí, con una firmeza que me sorprendió. Él guardó silencio unos segundos. Julieta siempre fue así, comenzó. De joven, era la favorita de mi madre. Guapa, lista, encantadora con los demás. Pero en casa era otra cosa. Si alguien no hacía lo que ella quería, se encargaba de dejarlo solo. ¿Solo? Sí. Empezó conmigo. Me alejó de mi propia madre.
La convenció de que yo era un problema, de que la hacía sufrir. Manipulaba conversaciones, inventaba cosas. Le mostraba mensajes fuera de contexto. Hizo una pausa. Y mi madre le creyó. Sentí un nudo en la garganta. No por él solamente, sino porque cada palabra parecía una premonición de lo que podía pasar conmigo. ¿Y cómo terminó todo? Pregunté casi en un susurro. Mi madre murió pensando que yo era el hijo ingrato. Su voz se quebró ahí. Y Julieta fue quien organizó todo, el funeral, las visitas. Ella se aseguró de que yo pareciera el ausente. Lo siento, Martín, dije, sincera. No quiero que a usted le pase lo mismo, señora Carmen. Cuando supe que se casó con su hijo, yo supe que algún día esto iba a repetirse. A veces, la vida te manda señales antes de que el golpe llegue, pensé. Yo había ignorado muchos detalles. La forma en que Julieta hablaba cuando yo opinaba algo. Las miradas que Gabriel bajaba cuando yo preguntaba por qué ya no me visitaban. Las excusas siempre perfectas. Ella necesita controlar todo, continuó Martín. Si siente que alguien tiene una influencia que no puede manejar, lo aparta. Primero fueron mis amigos. Luego yo. Después, nuestra madre. Ahora, usted. La palabra aparta me atravesó como una aguja en la tela más fina. No era solo una mala nuera. Era una mujer que jugaba con las percepciones de los demás como si fueran fichas en un tablero. Martín, ¿sabes si ella ha dicho cosas de mí a Gabriel? Pregunté, temiendo la respuesta. Lo que escuché una vez fue que decía que usted lo hace sentir culpable, que se victimiza, que usa la edad para manipular. Me mordí el labio. Esas palabras no eran nuevas. Eran casi las mismas que Gabriel me había dicho una vez, en una discusión pequeña, semanas atrás. Lo que usted escuchó en ese audio es solo una parte, añadió él. Hay más grabaciones. Yo empecé a guardarlas cuando vi que hacía con Gabriel lo mismo que hizo conmigo y con mi madre. Pero no me atreví a enviarlas antes. Pensé que no era mi asunto, hasta que la escuché hablar de usted. La casa crujió en ese instante, como si también reaccionara a la revelación. ¿Más grabaciones? Repetí. Sí. De ella hablando por teléfono con amigas, burlándose de usted. De cómo la va a ir alejando poco a poco para no tenerla encima. De cómo un día el niño ni va a recordar su cara si ella no se calma. Cerré los ojos. Imaginé el rostro de mi nieto, tan pequeño aún, y el peligro de que creciera pensando que yo era una molestia. Ese pensamiento fue la chispa. Algo cambió en mí. Dejé de sentirme una víctima. Empecé a sentirme una mujer que tenía algo que defender. Martín, dije, con la voz mucho más firme, necesito que me envíe todo. Cada audio, cada prueba. ¿Estás segura? Más que nunca. Guardé silencio unos segundos y añadí. Y también necesito que me permita usar esto cuando hable con mi hijo. Porque sí, ya no era un si hablo con él. Era un cuándo. Colgamos con una promesa. Él me enviaría el resto de las grabaciones durante el día. Yo, por mi parte, haría lo que no hice durante años. Poner un límite. Pasaron un par de horas en las que el tiempo parecía estirarse. Mientras esperaba los archivos, mis manos encontraron por costumbre la caja donde guardaba mis hilos y agujas. Saqué una tela vieja, un vestido que había empezado a arreglar para mí y nunca terminé. Empecé a coser. Cada puntada era una decisión. Basta de justificar lo injustificable. Basta de callar para mantener una paz que solo existe para los demás. Basta de cargar con culpas que no son mías. Cuando una mujer cose, organiza el caos en silencio. Yo estaba haciendo eso, pero con mi vida. El celular volvió a vibrar. 5 audios nuevos. No los escuché de inmediato. Algo dentro de mí sabía que lo haría más tarde, cuando necesitara recordar que no estaba exagerando. En cambio, tomé otra decisión. Llamar a Gabriel. Me limpié las manos en el delantal, como si pudiera limpiar también los años de silencios acumulados. Marqué su número. Sonó una vez. 2. 3.
Desde hacía meses, me acostumbré a que no contestara a la primera. A la cuarta llamada, escuché su voz. ¿Mamá? Sonaba cansado, distraído. Me dolió escucharlo distante, pero esta vez no dejé que mi corazón se encogiera. Hola, hijo. Necesito hablar contigo. Ahora estoy ocupado, luego te llamo, ¿sí? No, Gabriel. Esta vez, no es luego. Es ahora. Se hizo un silencio. Nunca le había hablado así. Nunca con ese tono firme, sin súplica. ¿Te pasó algo? Preguntó, un poco alerta. Sí. Me pasó que estoy cansada. Cansada de sentir que estorbo. Cansada de que me traten como si fuera un problema. Mamá, no empieces. No estoy empezando. Gabriel, solo dime algo. ¿Tú me dijiste que no querías verme? ¿O alguien te lo dijo por mí? La pregunta quedó flotando en el aire. Podía escuchar su respiración al otro lado. Eso me lo contó Julieta, respondió al fin. Que tú estabas muy sensible, que la hacías sentir mal, que la chantajeabas con el niño. Cerré los ojos. Ahí estaba. La versión oficial. La narrativa de ella. Gabriel, tengo audios, dije despacio. Audios donde ella dice que mientras controle lo que tú piensas de mí, nunca seré un problema. ¿Qué? Su tono cambió de inmediato. Sentí el temblor de su seguridad al otro lado del teléfono. Y eso no es todo. Tengo pruebas de que ya hizo lo mismo con su propia familia. No quiero pelear, hijo. Quiero que escuches. Solo eso. Él tardó unos segundos en responder. No sé qué estás haciendo, mamá, pero no me gusta, dijo al fin. Julieta me dijo que estabas empezando a inventar cosas. Sonreí con tristeza. Había esperado algo así. Lo único que te pido, dije con calma, es que vengas mañana a mi casa. Solo tú. Sin ella. Escuchas los audios. Después, decides lo que quieras. No sé si sea buena idea. Eres mi hijo. Mi voz no tembló. Y mereces saber la verdad. Si después de escuchar todo decides creerle solo a ella, lo aceptaré. Pero no me pidas que me quede callada sin darte siquiera la oportunidad de oír. Otra vez el silencio. Podía imaginarlo pasando la mano por el cabello, luchando entre lo que ya sabía de mí y lo que le habían contado. Al final, dijo, voy mañana después del trabajo. Colgamos sin despedidas largas. No hacían falta. Apoyé el teléfono sobre la mesa. La sensación que vino después no fue alivio. Fue preparación. Sabía que el día siguiente podía cambiarlo todo. Para bien, o para peor. Mientras guardaba los hilos y apagaba la luz de la sala, me di cuenta de algo que me estremeció. Si Julieta controlaba tanto la narrativa, no se iba a quedar tranquila cuando supiera que Gabriel vendría a verme solo. Y tenía razón. Porque esa noche, antes de que cerrara los ojos, recibí un último mensaje, esta vez de un número que sí conocía. Era Julieta. Y lo que me escribió, dejó claro que la verdadera guerra apenas estaba empezando. El mensaje de Julieta llegó a las 11:47 de la noche. Ya estaba acostada, con la luz apagada, intentando descansar para el día que venía. Cuando escuché la vibración del teléfono, pensé que sería Gabriel confirmando la hora en que vendría. Pero no. Era ella. Y su nombre iluminando la pantalla me heló la sangre. Solo decía, sé lo que estás haciendo. No vas a ganar. Me incorporé lentamente. La oscuridad del cuarto parecía más densa, como si quisiera advertirme que no bajara la guardia. Leí el mensaje varias veces. No respondí. Cuando una mujer como Julieta envía algo así, no busca diálogo. Busca intimidación. Intenté dormir, pero las horas pasaron lentas, arrastrando pensamientos inquietos. Al amanecer, preparé café, limpié la mesa, organicé los audios en una carpeta. Mi casa olía a nervios, a preparación, a esa mezcla de miedo y decisión que solo se siente antes de una batalla emocional. A las 5:30 de la tarde, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, pesados.
La puerta tocó apenas una vez. Abrí. Gabriel estaba ahí, con el rostro cansado, los hombros tensos y esa expresión que yo conocía desde que era niño, la de alguien que no sabe si está a punto de cometer un error o de arreglar la vida. Mi hijo. Mi muchacho. El hombre que crié con todo lo que tenía. Pasa, hijo, dije suave, dando un paso atrás. Él entró sin decir mucho. Miró alrededor, como si la casa le resultara extrañamente distinta. Quizá hacía demasiado que no venía. Se sentó a la mesa. Yo también. Hubo un silencio largo. Incómodo. Denso. Hasta que él soltó un suspiro. Mamá. Julieta está muy alterada. Me dijo que estás inventando cosas para separarnos. Ahí estaba. La versión oficial. Yo no sentí rabia. No. Sentí una serenidad que me sorprendió. Gabriel, dije, yo no tengo nada que inventar. Solo quiero que escuches. ¿Escuchar qué? Preguntó él, cansado. Empujé el celular hacia él. Esto. Presioné play. El audio que Martín me había enviado comenzó a sonar en la mesa, y la voz de Julieta, sin máscara, llenó la sala chica donde tantas veces celebramos cumpleaños simples y navidades discretas. Gabriel es fácil de manejar. Él cree lo que yo le digo. Y mientras controle lo que piensa de su mamá, ella nunca será un problema. Gabriel se quedó inmóvil. Palideció. Tragó saliva. ¿Qué es esto? La verdad, respondí, sin elevar la voz. Él escuchó todo el audio. Cada palabra. Cada manipulación. Cada risa despreciativa de ella. Cuando terminó, dejó caer la cabeza entre las manos. Esto debe estar editado. También pensé eso al principio, dije. Pero no lo está. Y hay más. Muchas más grabaciones. Le mostré la carpeta. 5 audios nuevos. Documentos. Mensajes. Gabriel respiraba rápido. Estaba perdiendo el equilibrio emocional. Pude verlo en su mirada. Ella nunca hablaría así, susurró, negando con la cabeza. Claro que sí, contesté. Porque ya lo hizo antes. Le conté lo que Martín me había dicho. Cómo Julieta destruyó la relación con su madre. Cómo manipuló percepciones durante años. Cómo había alejado a su propio hermano. Gabriel levantó la mirada, asustado. ¿Mi suegra murió sin hablar con su hijo? Sí, Gabriel, respondí con cuidado. Y él cree que Julieta repetirá el patrón contigo. Él se recostó hacia atrás, frotándose la cara. Su respiración era un temblor contenido. No puede ser. Hijo, escucha otro audio. Presioné play en el segundo. Era Julieta hablando con una amiga. A ese niño lo voy a criar yo. La abuela solo estorba. Si la dejo entrar, luego quiere opinar. Y Gabriel. A él lo tengo comiendo de mi mano. Lo que yo diga es lo que él cree. Gabriel golpeó la mesa con la palma abierta. ¿Por qué haría algo así? No respondí. Ya no hacía falta. El tercer audio fue el que terminó de quebrarlo. Julieta, al teléfono, diciendo: voy a hacer que él se aleje de esa vieja llorona. No quiero que mi hijo crezca viendo esa lástima de mujer. Gabriel cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a formarse, pero no cayeron. Mi hijo nunca fue de llorar. Pero lo vi romperse en silencio. Mamá, su voz era un susurro desgarrado. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque confiaba en ti, dije con sinceridad. Y porque pensé que tal vez estaba exagerando. No, mamá, no estabas exagerando. Su voz era un hilo. En ese instante, se escuchó la puerta del pasillo golpearse. Pasos rápidos. Furiosos. Me levanté. Gabriel también. La puerta se abrió de golpe. Julieta entró sin permiso, con el rostro rojo y los ojos encendidos. ¿Qué estás haciendo, Gabriel?, gritó señalándolo. ¿Qué clase de traición es esta? Gabriel retrocedió un paso,
sorprendido. Julieta, yo. Tú nada, lo interrumpió ella, caminando directo hacia la mesa. Tú no tienes derecho a escuchar nada sin mí. Nada. Sus ojos me encontraron. Y ahí ya no había máscara. Solo odio. Te dije que no ibas a ganar, escupió. ¿Pensaste que con audios baratos ibas a destruir mi familia? Me acerqué despacio. No con rabia. Con la calma de quien ya vio la verdad completa. No quiero destruir nada, Julieta, dije. Solo quiero recuperar el respeto que tú me quitaste. Ella rió. Una risa amarga. Cruel. Respeto, se burló. ¿De verdad crees que alguien te va a respetar? Eres una vieja sola, Carmen. Fácil de manipular. Ese fue su error. Ese. Porque Gabriel la escuchó decirlo. Con claridad. Sin excusas. Sin edición. Julieta. Su voz salió grave, profunda. No vuelvas a hablarle así. ¿Qué? ¿Ahora vas a defenderla? ¿Después de todo lo que te conté? Después de escuchar lo que realmente dices cuando crees que nadie oye, respondió él, señalando el celular. El silencio cayó como un portazo. Julieta perdió el color. Lo vi. Fue como ver la caída de un muro que parecía indestructible. Gabriel, yo, intentó decir algo. Pero él levantó la mano. Mañana hablaremos. Hoy, sal de aquí. Ella abrió los ojos, incrédula. ¿Me estás echando? Sí. La palabra quedó suspendida en el aire. Yo no celebré. No sonreí. No moví un dedo. Solo observé cómo la verdad, al fin, hacía su trabajo. Julieta apretó los labios, tomó su bolso, y antes de salir, me lanzó una mirada llena de resentimiento. Esto no ha terminado, susurró. Y se fue. La puerta se cerró con un golpe. Un golpe que no era el final. Pero sí la fractura definitiva. Gabriel apoyó las manos en la mesa. Parecía más viejo que unas horas antes. Mamá, no sé qué hacer. Hijo, puse mi mano sobre la suya. Lo primero ya lo hiciste, escuchaste la verdad. Y mientras él respiraba hondo, intentando procesar lo que había descubierto, yo supe algo. Mi vida acababa de cambiar, y las consecuencias estaban a punto de estallar. Cuando Julieta salió dando un portazo, el silencio que quedó en la casa no fue un alivio. Fue una especie de temblor contenido, como si las paredes mismas comprendieran que algo profundo acababa de romperse. Gabriel seguía de pie, con la respiración agitada, frotándose el rostro como un hombre que recién descubre que todo lo que creía cierto era una mentira cuidadosamente construida. Yo no lo toqué. No lo abracé. No lo obligué a hablar. Una madre madura sabe cuando un hijo necesita espacio para desarmarse. Mamá, dijo al fin, hundiendo la mirada en la mesa, me siento un imbécil. No eres un imbécil, respondí. Eres un hombre que confió en la persona equivocada. ¿Cómo pude? ¿Cómo no me di cuenta? Su voz se quebró apenas. Porque la gente que ama, a veces no ve. O tarda más en ver, le dije con calma. A mí me pasó también. Él asintió, sin mirarme. Había algo en su postura que era nuevo para mí. La vergüenza. No hacia mí, sino hacia sí mismo. Necesito pensar, dijo, poniéndose de pie. Claro, hijo. Mañana te llamo. ¿Está bien? Cuando quieras, respondí. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, me miró con esos ojos que eran los del niño que crié, no los del hombre confundido por su esposa. Perdóname, mamá, susurró. Yo no lloré. No. A esa altura, mis lágrimas ya no eran un recurso. Eran memoria. No tienes que pedirme perdón por creer. Todos creemos en alguien que no lo merece, al menos una vez en la vida. Él bajó la mirada, respiró hondo, y se fue. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó tan quieta que podía escuchar el tic-tac del reloj marcando mi recién recuperada dignidad. Pasé la noche en vela. No por miedo, sino porque sabía que Julieta no iba a quedarse tranquila.
Una mujer con ese tipo de control emocional no acepta perder terreno. Solo recalcula cómo recuperarlo. Y no tardó. A las 8:12 de la mañana, tocaron mi puerta. No de forma suave. No con respeto. Tocaron como quien viene a invadir. Abrí con cautela. Era Julieta. Los ojos hinchados, el cabello recogido de cualquier manera, la respiración acelerada. Pero no venía derrotada. Venía peligrosa. Necesito hablar contigo, escupió sin saludo. No tengo nada que hablar contigo, respondí, manteniendo la puerta entreabierta. Sí lo tienes, insistió, tratando de entrar. Gabriel no llegó anoche. Sé que estuvo aquí. Sé lo que hiciste. Yo no hice nada, respondí firme. Solo puse la verdad sobre la mesa. Esa verdad fue manipulada. Alzaba la voz cada vez más. Yo no manipulo, Julieta, dije con calma. Escucho. Coso. Cuido. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Ella sonrió con desprecio. Ay, por favor, esa pose de víctima no te queda. No voy a permitir que destruyas mi matrimonio con tus mentiras. Tu matrimonio lo destruyes tú, respondí. Esa frase la descompuso. La sacó completamente de su eje. ¿Quién te crees? Gritó. Eres una vieja sola. No tienes nada. Nadie te va a creer a ti sobre mí. ¿Estás segura? Por supuesto, contestó, sin dudar. Gabriel me adora. Gabriel escuchó tus audios. Le dije, cada palabra tan firme como una puntada que no se puede deshacer. El color se le fue del rostro. Estás mintiendo, susurró. No miento, respondí. Y tú lo sabes. Un silencio espeso cayó entre nosotras. Por primera vez desde que la conocía, la vi temblar. Apenas un segundo, pero lo suficiente para demostrar que su seguridad no era tan sólida. Intentó recuperarse. Él va a volver conmigo. Siempre vuelve. Eso dependerá de él, dije. Julieta apretó los dientes. Si pierdo mi matrimonio, será tu culpa. No, negué suavemente. Será consecuencia de tus actos, no de los míos. Ella dio un paso hacia adelante, como si quisiera intimidarme. Pero yo no me moví. Ni un milímetro. A mis 62 años, no quedaba espacio para retroceder ante una mujer que no sabía lo que era amar sin controlar. Esto no se va a quedar así, me advirtió. Y se fue. Pero no era una retirada. Era una amenaza. A media tarde, recibí una llamada inesperada. Era Martín, el hermano de Julieta. Señora Carmen. ¿Está bien? Sí, Martín. Mi hermana está descontrolada. Vino a mi casa esta mañana acusándome de traicionarla. Dijo que yo te estaba armando un plan para destruirla. Lamento que estés en medio, dije. No lo lamente. Es la primera vez que alguien la enfrenta. Usted no está sola en esto. Esas palabras se sintieron como un respiro. Un apoyo que no pedí, pero que llegó en el momento exacto. Tenga cuidado, añadió él. Cuando Julieta siente que pierde poder, hace cosas impulsivas. Lo agradecí. Colgamos. Me senté en mi silla favorita, junto a la ventana. El atardecer entraba como un suspiro tibio, pintando la sala con un naranja silencioso. Ese tipo de luz siempre me hizo sentir entera, como si mis años, mis arrugas, mi historia, tuvieran sentido. Mientras veía el brillo del sol apagarse, el celular vibró otra vez. Era Gabriel. Contesté con el corazón quieto. Mamá, dijo él. ¿Podemos hablar esta noche? Claro, hijo. Voy solo. Julieta está en casa de su tía. Pero, hubo una pausa larga. Mamá, Julieta me dijo algo antes de irse. Algo sobre ti. Y creo que no es verdad, pero necesito escucharlo de tu boca. Mi respiración se detuvo un instante. ¿Qué te dijo, hijo? ¿Qué? Tú querías quedarte con nuestra casa. Cerré los ojos. Ahí estaba. La nueva maniobra de Julieta.
La última carta de una mujer desesperada. Convertirme en la villana. Gabriel, dije con voz serena. Esta casa es mía. La pagué puntada a puntada. Nunca quise nada que no me perteneciera. Él suspiró. Lo sabía. ¿Y por qué dudas? Pregunté suave. Porque la conozco. Sé de lo que es capaz. Y sé que no va a detenerse. Miré por la ventana, la luz menguando lentamente. Entonces, hijo, dije, prepárate. ¿Para qué? Para lo que venga. Julieta no deja un campo sin quemar cuando siente que pierde el control. Hubo un silencio. Largo. Pesado. Esta noche voy, mamá, repitió. Y esta vez, quiero escuchar todo. Aquí estaré. Cuando colgamos, sentí una mezcla de alivio y preocupación. Porque aunque la verdad ya había salido, las consecuencias apenas estaban comenzando. Y la segunda gran virada, la que realmente reconfigura todo, estaba a punto de llegar. Y lo que Gabriel me confesó esa noche, fue algo que yo nunca imaginé escuchar de mi propio hijo. La noche avanzaba despacio, como si el tiempo supiera que yo necesitaba cada segundo para respirar antes de lo que venía. Encendí mi lámpara favorita, esa luz cálida que siempre me acompañó cuando cosía durante horas, y preparé la casa para recibir a Gabriel. No por protocolo, sino por esperanza. A las 8:03, el timbre sonó. Mi corazón, que ya había pasado por tanto, se mantuvo firme. Abrí la puerta. Gabriel estaba ahí. Los hombros caídos, la mirada cansada, pero había algo más. Una especie de claridad recién nacida, como si por fin se permitiera ver sin el filtro de nadie. Pasa, hijo, le dije. Entró y se quedó quieto en medio de la sala, observando cada detalle como si lo reconociera por primera vez después de años. Hace tiempo que no venía, murmuró. La casa te ha estado esperando, respondí con suavidad. Nos sentamos. Serví té porque era lo que mis manos sabían hacer cuando las emociones buscaban orden. Gabriel respiró hondo. Mamá, necesito decirte algo. Asentí, aunque la tensión me cruzara el pecho. Julieta me dijo que tú, se aclaró la garganta, que tú querías separarme de mi hijo. Que estabas celosa. Que inventaste todo para que yo te pusiera primero. No sentí rabia. Ni dolor. Sentí reconocimiento. Era el mismo veneno derramado de siempre, solo con palabras nuevas. Gabriel, dije, apoyando mis manos en la mesa. Yo no quiero nada que sea tuyo. Nunca lo he querido. No quiero tu casa, ni tu dinero, ni tu vida. Él cerró los ojos. Una lágrima cayó, rápida y silenciosa. Solo quería estar cerca, añadí. Nada más. No seas tú quien se culpe, dijo él, secándose el rostro. Yo permití muchas cosas. Se puso de pie, caminó de un lado a otro, desesperado. Anoche Julieta me dijo otra cosa, confesó, deteniéndose frente a la ventana. Me dijo que si seguía acercándome a ti, se llevaría al niño lejos. Que no te dejaría verlo nunca más. Sentí una punzada en el pecho. No era miedo. Era el dolor de saber que alguien usaba a un niño como arma para lastimar. ¿Te lo dijo así? Sí. Eso no es una amenaza, Gabriel, susurré. Es crueldad. Él asintió, derrotado. Por eso vine. ¿Por qué? Porque todo esto ya se salió de control. Y porque necesito escucharlo todo contigo. Sin ella. Sin sus palabras metidas en mi cabeza. Reproduje los audios. Los escuchó uno por uno, con la mandíbula tensa, los puños cerrados. A mitad del último, se levantó abruptamente. Ya basta, dijo, con la voz rasposa. No necesito más pruebas. Yo no lo apresuré. Dejé que respirara. Mamá, me miró con una mezcla de culpa y dolor. No sé qué hacer con mi vida después de esto. Hijo, respondí con ternura firme, lo que hagas será tu decisión. Pero el respeto hacia ti mismo, y hacia tu hijo, tiene que volver. Tocaron la puerta.
Nos sobresaltamos los dos. Cuando abrí, encontré a una mujer mayor, de cabello gris y ojos cansados. Se presentó como Amalia, la tía de Julieta. Señora Carmen. Gabriel, necesito hablar con ustedes. Y no puedo esperar más. La dejamos entrar. Se sentó en la silla frente a nosotros, como si por fin hubiera decidido cargar una verdad demasiado antigua para seguir guardada. Julieta no empezó a comportarse así ahora, dijo. Esto viene de lejos. Y ustedes deben saberlo. Gabriel tensó los hombros. ¿Qué quiere decir? Amalia respiró hondo. Cuando Julieta era adolescente, ya mostraba esta necesidad de controlar, de dividir, de quedarse con la atención de quienes la rodeaban. Su madre sufrió mucho por eso. Y también Martín. Hizo una pausa, como si le doliera continuar. Y también tu madre, Gabriel. Aunque ella no lo sabía. El aire me faltó un instante. ¿Cómo que yo? Pregunté. Sí, dijo Amalia. Cuando tú venías de pequeño con tu mamá a visitar a mi hermana, Julieta inventaba cosas. Insinuaba que Carmen te descuidaba. Que no sabía cuidarte. Que venías mal atendido. Negué con la cabeza, incapaz de creerlo. Julieta era solo una muchacha, continuó Amalia, pero ya competía por la atención. Quería ser la única mujer escuchada en esa casa. Y tú, Gabriel, creciste entre esas insinuaciones sin darte cuenta. Gabriel llevó las manos a la cabeza. Dios, ¿cómo no recordé nada? Porque eras niño, respondió Amalia. Y porque ella siempre ha sabido sembrar sus ideas sin gritar. Sin que nadie note el momento en que lo hace. Luego sacó un sobre arrugado. Esto es lo que me ha perseguido durante años, dijo. Lo puso sobre la mesa. Mis dedos temblaron al abrirlo. Era una carta escrita por la madre de Julieta. Reconocí su letra suave. No la leeré palabra por palabra, pero decía que le dolía cómo su hija manipulaba, cómo sembraba dudas entre hermanos, cómo jugaba con las inseguridades de los demás. Y también mencionaba a una mujer buena y silenciosa, que viene con su hijo y siempre parece pedir perdón por existir. Era yo. Un recuerdo de 20 años atrás, descrito como si hubiera ocurrido esta mañana. Una parte de mí se quebró. Otra, se reconstruyó al mismo tiempo. ¿Por qué no me lo mostró antes? Pregunté. Porque tuve miedo, respondió Amalia. Y porque nadie quería creer que una muchacha tan encantadora podía destruir tanto. Gabriel respiró hondo. Muy hondo. Se acabó, dijo, mirando la carta. No voy a permitir que mi hijo viva lo mismo. Y no voy a permitir que tú sigas pagando por mentiras que nacieron mucho antes de que Julieta entrara en mi vida. Sus palabras tuvieron el peso de una decisión madura. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. Necesito distancia de ella, respondió. Quiero estar con mi hijo unos días. Quiero que él te vea, que sepa quién eres tú de verdad. Hizo una pausa. Sus ojos se suavizaron. Y quiero que tú vuelvas a entrar en la casa donde te cerraron la puerta. No como una invitada, sino como lo que eres, mi madre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza. De reparación. Amalia se levantó. Ustedes dos no merecen seguir pagando por lo que yo callé. Yo voy a testificar si es necesario. Y voy a decir todo lo que vi. Cuando se fue, Gabriel me abrazó. No como hijo adulto. No como padre desesperado. Me abrazó como el niño que un día fui sosteniendo con hilos de amor. Mamá, susurró, te prometo que nunca más te voy a dejar de lado afuera de nada. Y esa promesa me devolvió un pedazo de vida que yo creía perdido. Porque algo dentro de mí sabía, sin necesidad de explicarlo, que lo que venía después iba a cambiar nuestra historia para siempre. La tía de Julieta, Amalia, se acomodó en la silla como quien carga un peso demasiado antiguo. Sus manos entrelazadas temblaban apenas, pero sus ojos tenían una decisión que pocas veces había visto en alguien de su familia. Gabriel la miraba sin entender del todo. Explique eso, dijo él.
¿Cómo que Julieta intentó separarme de mi mamá cuando yo era niño? Amalia soltó un suspiro largo. Porque yo estaba ahí. Yo vi todo, comenzó. Cuando Julieta tenía 16 años, tu mamá venía seguido a casa de mi hermana. Eran tiempos difíciles, tú eras pequeño, y Carmen siempre buscaba consejo, compañía. Yo recordaba esas visitas. La bondad que había en esos días, las conversaciones tranquilas. Julieta no soportaba eso, continuó Amalia. Desde joven era posesiva. Sentía que cualquier afecto que no fuera hacia ella, era amenaza. Miró a Gabriel con tristeza. Una vez le dijo a tu abuela que Carmen venía solo a quejarse, que se hacía la víctima y que no te cuidaba bien. Me llevé una mano al pecho. Esa frase era la misma que ahora usaba conmigo, 30 años después. Amalia prosiguió. Tu abuela empezó a dudar. Julieta insistía, inventaba cosas, frases que tú nunca dijiste. Lo hacía sutilmente, como siempre lo ha hecho. Gabriel palideció. No, mamá nunca me descuidó, murmuró. Lo sé, respondió Amalia. Pero Julieta siempre ha sabido sembrar dudas sin que nadie note cuando empezó. Se inclinó hacia adelante. Una tarde, la escuché decir, si Carmen desapareciera un poco, todos notarían que yo soy la única que realmente importa. Sentí la piel erizarse. Era como si estuviera escuchando un eco deformado del presente. Desde entonces, prosiguió la tía, cada visita tuya con tu madre terminaba mal. Julieta decía algo, insinuaba algo, y poco a poco instaló la idea de que Carmen era inestable. Gabriel pasó la mano por el rostro. Dios mío, yo era un niño. ¿Cómo no vi? Porque eras vulnerable, respondió Amalia. Y ella lo sabía. Lo ha sabido toda la vida. Luego sacó de su bolso un sobre arrugado. Esto me ha perseguido durante años, dijo. La última carta que tu abuela escribió antes de morir. La coloqué sobre la mesa. La abrí con manos temblorosas. Era la letra suave de la madre de Julieta. Hablaba de dolor. De cómo su hija manipulaba a sus seres queridos. De cómo Martín había sido injustamente pintado como mal hijo. Y luego, hablaba de mí. Esa mujer que viene con su niño y siempre parece pedir perdón por existir. No merece cargar con lo que mi hija inventa. Mis ojos se nublaron. No eran lágrimas de tristeza. Eran de reconocimiento. ¿Por qué guardó esto tanto tiempo? Pregunté. Por miedo, dijo Amalia. Por miedo a ella. Pero si sigo callando, me vuelvo cómplice. Gabriel tomó la carta. La leyó una vez. Luego otra. Y otra. Su expresión cambió. Dolor. Vergüenza. Rabia tranquila. Decisión. Se terminó, dijo, con voz firme. No voy a permitir que mi hijo crezca atrapado en este veneno. Me miró como si por fin pudiera verme sin interferencias. Voy a pedirle a Julieta que se vaya de casa un tiempo. Necesito distancia. Y voy a asegurarme de que el niño esté protegido. No voy a permitir que lo use como arma. ¿Qué pasará con él? Pregunté suave. Quiero que venga contigo. Quiero que te vea, que sepa quién eres. Quiero que sienta el amor que yo sentí cuando era niño. Mi corazón se apretó con un calor que no sentía a años. Amalia se levantó. Si necesitan mi testimonio, lo daré, dijo. Ya fue suficiente silencio. Cuando ella se fue, Gabriel se acercó a mí. Me abrazó como cuando era niño y buscaba refugio en mi delantal lleno de hilos. Mamá, nunca más permitiré que alguien te aparte de mi vida. Apoyé la frente en su pecho. La tensión que había cargado tantos meses comenzó a soltarse. Y aunque intenté mantener la serenidad, había una parte de mí que entendía que nada volvería a ser igual después de todo aquello. Porque esa verdad, la que nos alcanzó después de tantos años, no venía a destruirnos. Venía, finalmente, a mostrarnos dónde estaba el origen del daño. Y en ese instante silencioso, supe algo. Lo que había empezado como una humillación, estaba terminando como un renacer. Hoy,
Mientras doblo la ropa pequeña de mi nieto y escucho su risa llenar mi casa, pienso en todo lo vivido. No desde el dolor, sino desde la claridad. La vida no te prepara para que tu propio hijo dude de ti. Tampoco te prepara para enfrentar a alguien que usa el cariño como herramienta de control. Pero sí te enseña, con el tiempo, a ver quién eres cuando nadie más está hablando por ti. Durante meses sentí que mi voz se apagaba, que mi lugar en la familia se desvanecía, que mi presencia era una molestia. Pero la verdad era otra. Yo no había perdido mi lugar. Solo había olvidado defenderlo. Hoy soy una mujer distinta. No más fuerte, la fuerza la tuve siempre, pero sí más consciente. La mentira puede avanzar durante un tiempo. Puede convencer, dividir, distorsionar. Pero la verdad termina saliendo cuando ya no queda nadie a quien convencer con mentiras. Mi nieto corre por la sala con una risa que me sana. Gabriel me abraza con el cariño limpio de un hijo que volvió a ver a su madre sin sombras ajenas. Y yo finalmente respiro sin culpa. No sé qué pasará con Julieta. No sé si algún día reconocerá el daño que hizo. Tal vez no. Pero su historia ya no decide la mía. Porque aprendí que amar no significa renunciar a ti misma. Y que ninguna puerta cerrada define quién eres. Hoy abrazo mi vida con dignidad. Y abrazo a quienes sí saben ver mi valor. A veces, perder a quien amamos es la única forma de recuperarnos a nosotras mismas. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios qué parte te dejó sin aliento. Me encanta leerte.